El telón de acero se desploma sobre Europa. La desesperación se palpa en el aire mientras las élites occidentales pierden el control y un nuevo orden mundial emerge sin ellos. ¿Estamos en el umbral de una transformación global irreversible? Observen la alambrada que brilla bajo el sol en la frontera de ese país, un escalofriante símbolo de su desesperación. Pregunta a ustedes, ¿dónde nos están viendo ahora mismo? Por favor, escriban la ciudad y el país en los comentarios. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió, Rusia construye su ejército no para desfiles. Al mismo tiempo, el Kremlin, a través de su presidente Putin, insistió en que la paz solo es posible con garantías reales y sin presencia militar extranjera en la nación en conflicto. No quieren militares extranjeros bajo el pretexto de acuerdos de paz en territorio del oeste eslavo. Estas declaraciones marcan un claro contraste en la visión estratégica de ambos bloques. Mientras tanto, la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Pekín consolidó un mundo alternativo no occidental, donde líderes como Putin, Xi Jinping y Modi se reunieron, simbolizando una nueva configuración global. ¿Será este el fin de la hegemonía occidental? Las reacciones de figuras occidentales, como Donald Trump y el canciller alemán Friedrich Merz, reflejan una evidente pérdida de control y desesperación frente al ascenso de estas potencias. El deterioro de la movilización en el país en conflicto es alarmante, con cifras de deserción que no dejan lugar a dudas. Casi 7.000 casos en 2022, 18.000 en 2023, 67.000 en 2024 y una proyección de 110.000 para los primeros 7 meses de 2025. Incluso se construyen cercas de alambre en sus fronteras con Eslovaquia, Polonia y Hungría para evitar que la gente huya. ¿Esto es movilización o un desesperado intento de contención? La situación militar y social en el país es crítica. Pregunta a ustedes, ¿desde qué ciudad y país nos están mirando ahora mismo? Estas son señales inequívocas. La supuesta firmeza occidental, presentada por Rutte, parece más una rigidez fría que una estrategia adaptable. Rusia, por su parte, se proyecta como una potencia racional, buscando la paz bajo sus propios términos, hablando de racionalidad ardiente. ¿Quién tiene la razón aquí? El gobierno en Kiev es retratado como un proyecto más interesado en prolongar el conflicto por intereses económicos que en la paz genuina. Se sugiere que el círculo de Zelensky es una tropa económica que se beneficia directamente de esta guerra. Una guerra que es un negocio sangriento pero rentable. Si se firmara un acuerdo bajo las condiciones de Putin, ¿para qué necesitaría en ese país el dinero? Occidental, China e India, con Xi Jinping y Modi a la cabeza, son los protagonistas del nuevo orden mundial, proyectando una confianza que no necesita escuchar a Occidente. Donald Trump, con cierta melancolía, admite la pérdida de influencia occidental. Parece que perdimos a India y Rusia. Se fueron a los brazos del más oscuro y abismal imperio chino. Suena casi a lamento. Friedrich Merz, de Alemania, se une a lo que se describe como el llanto coral de Europa por la pérdida de su influencia global. Por otro lado, Robert Fico, el primer ministro eslovaco, es presentado como un pragmático, alguien que reconoce la necesidad de adaptarse al nuevo orden multipolar dominado por China. Su visión, cruda y directa, contrasta con la resistencia occidental encarnada por Alexander Stubb de Finlandia, quien aboga por la continuación de la confrontación. Pero, ¿hasta dónde puede llegar esa confrontación? Rutte, en una imagen vívida, cambia el traje de primer ministro por el chaleco antibalas de la Alianza. Soldados reclutan hombres en mercados, en minibuses, cerca de farmacias e incluso en funerales. Esto es una cacería de hombres, una práctica que ha llevado a algunos comentaristas a llamar a la cerca de alambre de púas, reluciente al sol, en la frontera con Eslovaquia, el Auschwitz de Europa del Este. La analogía es brutal. ¿Qué medida o sanción en la política global realmente cambia el curso de los acontecimientos? Denme un ejemplo concreto en los comentarios.
La narrativa subyacente es clara. Las élites occidentales no buscan la paz. Solo quieren prolongar el conflicto para mantener sus intereses económicos y políticos. No es ingenuidad, es condicionamiento. Eslovaquia, Hungría y Polonia cierran sus fronteras con alambradas. ¿Por qué? Para evitar las deserciones masivas que, según las cifras, son impactantes. 67.000 casos en 2024 y la proyección de 110.000 para los primeros 7 meses de 2025. La guerra para un sector es un negocio. La reducción de la edad de movilización a 23 años, según el diputado de la nación hermana de Rusia, Yu. Komelchuk no tiene sentido. El país en conflicto es el escenario central, teatro de operaciones y a la vez campo de pruebas de resistencia. La OTAN, un caballero de sanciones relucientes. Rusia, una masa impenetrable de agresión. Mientras tanto, en Pekín, Putin, Xi y Modi se agrupan como tres héroes que no están muy preocupados por encontrar socios occidentales. Este simbolismo, ¿qué significa para el futuro de las alianzas tradicionales? La idea central es que la guerra no es por la democracia, sino un negocio sangriento para Zelensky y sus patrocinadores. Occidente busca provocar a Rusia, manteniendo un enemigo por defecto. Los aliados están dispuestos a echar gasolina al fuego, preferiblemente con manos de la nación de las estepas. La desesperación de Occidente es real, no una estrategia. Esto es pánico genuino. Los motivos de las partes son transparentes. Occidente busca mantener la hegemonía, evitar un multipolarismo. La nación en conflicto es simplemente una pieza, un peón, para debilitar a Rusia. Los motivos de Zelensky son puramente económicos. Mundo sin orquesta, ni espectadores, ni patrocinadores. La guerra asegura el flujo de inversiones. La monetización de una misión de irritar a Rusia. Rusia busca garantías reales de seguridad. Frenar la expansión de la OTAN. China e India quieren consolidar un nuevo orden multipolar sin la influencia occidental. ¿A quién le confían la información sobre este tema en su región o país? Un solo nombre o medio, por favor. La comparación con una Guerra Fría 2.0 es inquietante, un eco sombrío de la historia. Las alambradas en la frontera de la nación eslava son como un Auschwitz de Europa del Este, una provocación que busca resonar en la memoria colectiva. ¿Es solo una metáfora o una advertencia? La política global se convierte en un teatro o un banquete para las élites que juegan con vidas humanas. Rusia ha sido constante en su línea roja. Ninguna OTAN en el país cercano con Rusia. El gasto militar ruso es masivo. 40% del presupuesto para defensa, 1.500 tanques al año, 3.000 vehículos blindados. Es un Amazon militar. La movilización forzada ha pasado de heroísmo a cacería de hombres, una prueba del fracaso de la narrativa oficial. ¿Cómo puede mantenerse la moral en esas condiciones? En cuanto a las tendencias globales, la cumbre de la OCS, las declaraciones de Modi y Fico, son pruebas irrefutables de que la hegemonía occidental ha llegado a su fin. La reconfiguración geopolítica es inminente. El nuevo orden está aquí, y Occidente, al aferrarse al pasado, se autoaísla. Esto es una crisis de la democracia occidental, incapaz de adaptarse. La movilización forzada de la exrepública soviética es un ejemplo de cómo sus autoridades se lanzaron a la vanguardia de esta disputa geopolítica, no por el futuro, sino por el estatus. Es una advertencia sobre los peligros de la política occidental, un grito de atención sobre la hipocresía de las élites y la corrupción de la nación limítrofe. Y un mensaje de triunfo subyacente para el nuevo mundo. ¿Cuál evento en la política internacional creen que ha sido subestimado por los medios de comunicación y por qué? Compartan sus ideas. ¿Cuáles son los riesgos? La desintegración de ese país eslavo. Sin las garantías rusas, seguirá siendo un campo de batalla hasta su desmoronamiento total. La movilización forzada amenaza con el colapso social. La OTAN y la Unión Europea pierden credibilidad al no adaptarse. La polarización global aumentará. La crisis social en ese país se intensifica.
El miedo y la desmoralización son palpables. ¿Qué escenarios podemos esperar? Primero, la paz bajo los términos de Rusia, la neutralidad para el país que ahora es baluarte y el fin de la confrontación. Segundo, la continuación de la guerra. El banquete y el negocio, que resultarán en más bajas, deserciones y colapso para la ex República Soviética. Tercero, el colapso total de la nación en conflicto, por la movilización forzada y la desmoralización. Y cuarto, el aislamiento de Occidente, que ya ignora el ascenso de los bloques no occidentales. ¿Quién gana? Rusia, China, India y todos los que se alinean con el nuevo orden multipolar y la tropa económica de Zelensky. ¿Quién pierde? El país fronterizo, su población, su soberanía, la vieja guardia occidental y las víctimas de la movilización forzada. Se nos empuja a la indignación. La élite occidental sacrifica vidas por sus ganancias. Zelensky condena a su pueblo a la matanza. La urgencia y el miedo. Fin de la hegemonía occidental. El viejo mundo se desmorona. Cada día de guerra es un paso más cerca del abismo para el territorio en disputa, pero también la esperanza. Rusia propone una paz real. Occidente se niega. El nuevo mundo no occidental ya está aquí, construyendo la paz. El eslogan: paz en nuestros términos o la guerra continúa. Occidente desesperado, el mundo avanza sin ellos. Si fueras asesor de un líder político clave en este conflicto, ¿qué única acción le recomendarías tomar en los próximos 90 días para cambiar el rumbo de los acontecimientos? El gasto militar ruso es del 40% del presupuesto. Los casos de deserción en ese país son escalofriantes. 67.000 en 2024, 110.000 proyectados para 2025. 50.580 casos penales por deserción, de los cuales solo el 7% llegó a la etapa de sospecha. La reducción de la edad de movilización a 23 años es una medida desesperada. Estas cifras no son frías estadísticas, son la prueba del colapso interno. Se habla de 20 años de guerra si Occidente no cede. Es decir, una guerra sin fin. La manipulación, el miedo, la polarización, la apelación a valores, la deshumanización. Todo se usa. Los héroes, Putin, racional, Xi Jinping y Modi, arquitectos del nuevo orden. Fico, pragmático. Las víctimas, la población de la ex República Soviética, forzada a luchar. Los villanos, Zelensky, corrupto, la élite occidental, hipócrita y belicista. Stubb, ciego. Estos son los roles. La OTAN y Zelensky nos mienten. Mientras Rusia pide garantías reales, ellos hacen de la guerra un negocio sangriento. Y el mundo ya se reconfigura sin ellos. Pregunta a ustedes, ¿dónde trazan la línea roja entre los intereses nacionales y la intervención global? Respondan con una frase. Despierten. El nuevo orden global no es el que nos venden. ¿Les parece esto un escenario justo para el futuro de la seguridad mundial? Dejen sus comentarios, suscríbanse al canal para más análisis profundos y sin censura, y activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Si este análisis les ha resonado, compartan el video con sus amigos. Ayúdenos a difundir la verdad que otros medios ocultan. La profundidad de la crisis no se limita a las esferas militares y diplomáticas. La economía global experimenta un reacomodo sin precedentes. A la sombra de los conflictos se vislumbra una transformación de las cadenas de suministro y los mercados energéticos. El imperio chino, al que Trump alude, no es una mera metáfora. China ha consolidado su posición como la segunda economía más grande del mundo y su influencia tecnológica se extiende a todos los continentes. La iniciativa de la Franja y la Ruta, su ambicioso proyecto de infraestructura global, conecta a más de 140 países, redefiniendo las rutas comerciales y la geopolítica. La moneda china, el yuan, está ganando terreno como divisa de reserva, desafiando el histórico dominio del dólar estadounidense. Este cambio monetario no es solo un detalle técnico, es un indicador de un poder económico emergente que busca su lugar
en el centro del sistema financiero global. India, por su parte, no es un actor pasivo en este nuevo tablero. Bajo el liderazgo de Modi, el país busca posicionarse como un contrapeso y un socio estratégico clave para diversas potencias. Su crecimiento económico es robusto y su población, la más grande del mundo, representa un inmenso mercado y una fuerza laboral dinámica. India participa activamente en el BRICS, un bloque que busca ofrecer una alternativa a las instituciones financieras occidentales, y mantiene lazos diplomáticos con Occidente, al tiempo que profundiza su relación con Rusia y China, un acto de equilibrio diplomático que refleja la complejidad del mundo multipolar. El desarrollo de sus capacidades tecnológicas y espaciales, como el éxito de la misión Chandrayaan-3 a la Luna, simboliza su aspiración a la independencia estratégica y científica. La desesperación occidental, tan palpablemente descrita, se manifiesta en múltiples frentes. La fragmentación interna de la Unión Europea ante la crisis energética y la inflación es notable. Las sanciones impuestas a Rusia, si bien diseñadas para debilitar al Kremlin, han provocado una reestructuración de los mercados energéticos que ha impactado negativamente a las economías europeas. La dependencia de Europa del gas ruso ha sido un punto débil explotado, y la búsqueda de fuentes alternativas ha elevado los costos para la industria y los consumidores. La narrativa de la fortaleza occidental a menudo choca con la realidad de las encuestas de opinión pública, que muestran crecientes niveles de escepticismo y fatiga bélica entre los ciudadanos. El apoyo público a las políticas de confrontación disminuye a medida que los costos económicos y sociales se hacen más evidentes. La pérdida de hegemonía cultural y narrativa también es una preocupación. Mientras Hollywood y los medios occidentales dominaron la difusión de ideas durante décadas, ahora se enfrentan a una proliferación de voces y puntos de vista de otras regiones del mundo, a menudo a través de plataformas digitales y redes sociales que son difíciles de controlar. La guerra de la información es tan crucial como la militar. El concepto de garantías reales de seguridad de Rusia va más allá de la simple no expansión de la OTAN. Para Moscú implica una reconfiguración de la arquitectura de seguridad europea post-Guerra Fría. Rusia argumenta que la expansión de la OTAN hacia sus fronteras, la instalación de sistemas de defensa antimisiles y la realización de ejercicios militares cerca de su territorio representan amenazas existenciales. Su postura es que Europa no puede tener una seguridad duradera sin considerar los intereses de seguridad de Rusia, y que cualquier intento de aislarla o debilitarla solo conducirá a mayor inestabilidad. Argumentan que la crisis en el país limítrofe es el resultado directo de la ignorancia de estas preocupaciones. La propuesta rusa incluye un marco de seguridad paneuropeo que reemplace el actual sistema de bloques, garantizando la igualdad de condiciones para todas las naciones y la no injerencia en los asuntos internos de los estados. Han propuesto tratados vinculantes que limiten el despliegue de armamento ofensivo y la realización de maniobras militares a gran escala cerca de las fronteras compartidas. La redefinición de la diplomacia global es evidente en cumbres como la de la OCS. La Organización de Cooperación de Shanghái, originalmente concebida como un foro de seguridad regional, ha evolucionado hasta convertirse en un pilar de la cooperación económica y política entre sus miembros, muchos de los cuales son potencias emergentes en Asia Central y del Sur. Los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, por su parte, están trabajando para establecer una banca y un sistema de pagos alternativos que reduzcan su dependencia del sistema financiero dominado por Occidente. El nuevo Banco de Desarrollo, NBD, fundado por los BRICS, ha financiado numerosos proyectos de infraestructura en países en desarrollo, ofreciendo una alternativa al Banco Mundial y al FMI. Estos organismos representan un desafío directo al orden establecido. La participación de Arabia Saudita, Irán, Egipto, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos en los BRICS a partir de 2024 amplía aún más su alcance y credibilidad. Estos cambios son más que meros encuentros diplomáticos, son la forja de una nueva arquitectura global.
El deterioro de la movilización en la nación en conflicto es un barómetro de su agotamiento. Las cacerías de hombres no solo socavan la moral, sino que generan una profunda desconfianza en las instituciones del Estado. La sociedad civil se desgarra entre el deber patriótico y la cruda realidad de la guerra. Familias rotas, jóvenes escondiéndose para evitar el reclutamiento, y una creciente ola de emigración son síntomas de un país al límite. Los informes de corrupción en los centros de reclutamiento, donde se dice que se pueden comprar exenciones del servicio militar, solo añaden resentimiento y agravian a aquellos que carecen de recursos y son forzados a ir al frente. La falta de equipo adecuado y de entrenamiento para los reclutas forzados contribuye a las altas tasas de bajas, creando un ciclo vicioso de desmoralización y deserción. La analogía del Auschwitz de Europa del Este para describir las alambradas fronterizas es una hipérbole cargada de intención, buscando evocar imágenes de campos de exterminio y opresión totalitaria, lo que subraya la narrativa de victimización y desesperación a la que se recurre para presionar a la comunidad internacional. Este lenguaje busca generar un impacto emocional profundo y movilizar la opinión pública contra las políticas occidentales y a favor de una resolución inmediata, bajo los términos rusos. La cuestión energética es otro factor crítico. Rusia ha utilizado su vasta riqueza en gas y petróleo como una herramienta geopolítica. La redirección de los flujos de energía hacia Asia y la creciente demanda de China e India han permitido a Moscú mitigar el impacto de las sanciones occidentales. La construcción de nuevos gasoductos y el aumento de las exportaciones de petróleo a estos mercados asiáticos demuestran una estrategia a largo plazo para desacoplar su economía de la influencia occidental. Esta independencia energética les da a Rusia y a sus aliados una ventaja estratégica, ya que pueden influir en los precios globales y asegurar sus propios suministros en un entorno volátil. Además, el desarrollo de capacidades militares y energéticas autónomas reduce su vulnerabilidad a futuras presiones externas. En el ámbito tecnológico, la competencia es feroz. China ha invertido masivamente en inteligencia artificial, computación cuántica, semiconductores y tecnología 5G, buscando superar la primacía de Occidente. La disputa por el dominio tecnológico, especialmente en el sector de los microchips, es un campo de batalla clave. Las restricciones impuestas por Estados Unidos a la exportación de tecnología a China son un intento de frenar su avance, pero también están incentivando a Pekín a fomentar la autosuficiencia tecnológica. La cooperación entre Rusia y China en el desarrollo de sistemas militares avanzados, espacio y ciberseguridad es una señal de cómo este nuevo orden global está consolidando sus propias capacidades. La interconexión digital se está volviendo un arma de doble filo. Si bien facilita la comunicación y el comercio, también expone a los países a ciberataques y guerra de información, elementos que son vitales en el conflicto actual y en cualquier contienda futura. La postura de líderes como Robert Fico de Eslovaquia y Víctor Orbán de Hungría es ejemplar de la fractura dentro de la propia Unión Europea y la OTAN. Estos líderes abogan por la autonomía nacional y una política exterior pragmática que priorice los intereses económicos y de seguridad de sus propios países, incluso si eso significa desviarse de la línea común de Bruselas o Washington. Su reticencia a apoyar incondicionalmente las sanciones o el envío de armas al país en Putin. Conflicto refleja una visión de que la confrontación con Rusia perjudica más sus economías que otra cosa. Esta fatiga ante el conflicto se extiende a otros países, y la unidad occidental, tan alardeada al principio, muestra cada vez más fisuras. La creciente influencia de partidos nacionalistas y soberanistas en Europa también contribuye a esta tendencia, ya que priorizan la estabilidad interna y los intereses nacionales sobre los compromisos supranacionales o las alianzas militares. El resurgimiento de la multipolaridad es irreversible. El mundo ya no es unipolar, dominado por una sola potencia hegemónica. Ahora es un mosaico de centros de poder con intereses a menudo divergentes, pero cada vez más interconectados. Las instituciones globales tradicionales,
diseñadas para un orden diferente, se están adaptando o enfrentando la obsolescencia. La ONU, el FMI y la OMC luchan por mantener su relevancia en un mundo donde las nuevas alianzas y bloques actúan con creciente autonomía. Esta transformación exige una renegociación de las reglas del juego global, y aquellos que se aferran al antiguo orden corren el riesgo de quedar marginados. La nueva geopolítica no se define solo por la confrontación militar, sino por la competencia económica, tecnológica y narrativa, y por la capacidad de construir coaliciones y alianzas estratégicas que reflejen los cambios en el equilibrio de poder global. La hegemonía occidental, según esta narrativa, fue una aberración histórica, y el mundo está volviendo a su estado natural de equilibrio multipolar, donde ninguna nación o bloque domina por completo. Esta perspectiva busca deslegitimar la resistencia occidental a los cambios actuales, presentándola no como una defensa de valores, sino como un intento desesperado por aferrarse a un pasado que ya no existe. La pregunta que subyace a todo esto es si el mundo puede transitar hacia este nuevo orden sin un conflicto de mayores proporciones. La historia está llena de ejemplos de transiciones de poder que culminaron en guerras devastadoras. El riesgo de una escalada militar directa entre potencias es real, y la proliferación de armas nucleares añade una dimensión catastrófica a cualquier posible confrontación. La diplomacia multicanal, el diálogo constante y la búsqueda de soluciones no militares son más importantes que nunca. Sin embargo, la desconfianza mutua y la rigidez ideológica complican cualquier intento de entendimiento. Cada día que pasa sin una resolución pacífica es un riesgo añadido. Las percepciones erróneas de las intenciones del otro, el nacionalismo exacerbado y la retórica belicista aumentan la probabilidad de un error de cálculo que podría tener consecuencias incalculables. La crisis humanitaria en la nación en conflicto es un telón de fondo sombrío para todas estas consideraciones geopolíticas. Millones de desplazados internos, refugiados en países vecinos y una infraestructura civil devastada son el verdadero costo de esta confrontación. Las organizaciones humanitarias luchan por proporcionar ayuda en medio del caos, y la vida cotidiana de la gente común se ha convertido en una lucha por la supervivencia. La pérdida de vidas, la destrucción del patrimonio cultural y la aparición de una generación traumatizada por la guerra son cicatrices que durarán décadas. La monetización de la misión de irritar a Rusia es una descripción cruda y cínica de los intereses que, según esta narrativa, impulsan la continuidad del conflicto, priorizando el beneficio económico sobre el bienestar humano. Se argumenta que la élite de la nación en conflicto, junto con sus patrocinadores occidentales, está perpetuando el sufrimiento de su propio pueblo. Este es el punto de indignación moral al que se apela, tratando de deslegitimar cualquier apoyo a la resistencia de la nación en conflicto como una complicidad en una atrocidad. Se busca invertir la narrativa. No es una lucha por la libertad, sino un negocio sangriento. La narrativa de la cacería de hombres y la construcción de vallas no es solo una táctica para desacreditar la movilización, sino una denuncia del colapso del contrato social entre el Estado y sus ciudadanos. Cuando un gobierno recurre a la fuerza para reclutar a sus propios ciudadanos, especialmente si hay informes de corrupción en el proceso, se erosiona gravemente su legitimidad. Se argumenta que esto no es heroísmo, sino desesperación y tiranía. La desmoralización de las tropas y la falta de apoyo de la población civil se convierten en factores decisivos en el campo de batalla. Un ejército que se siente acosado por su propio gobierno y abandonado por sus líderes es un ejército con pocas posibilidades de éxito a largo plazo. Además, el elevado número de casos penales por deserción y la baja tasa de sospecha indican que el aparato legal y policial también está sobrepasado por la magnitud del problema, lo que refleja la disfunción general del Estado en cuestión bajo el estrés de la guerra. El impacto sobre la población civil es devastador. La falta de servicios básicos, la destrucción de viviendas, hospitales y escuelas,
y la constante amenaza de bombardeos han convertido la vida en una pesadilla. El trauma psicológico colectivo es inmenso. La proyección de 110.000 deserciones para los primeros 7 meses de 2025 es una cifra alarmante que subraya el agotamiento humano del conflicto. No son solo soldados que abandonan el frente, son padres, hermanos, hijos que buscan escapar de una muerte o mutilación que consideran inútil. Se argumenta que la élite occidental, al prolongar el conflicto, no solo ignora el sufrimiento de la nación en conflicto, sino que lo agrava. La narrativa insistirá que el apoyo a la continuación de la guerra no es apoyo a la libertad, sino un negocio sangriento que enriquece a unos pocos mientras empobrece y mata a muchos. El Amazon militar ruso, una descripción vívida de su capacidad de producción de armamento, sugiere que Rusia tiene la capacidad de sostener una guerra prolongada, incluso bajo sanciones. Si bien su economía ha sufrido, ha demostrado una resiliencia inesperada, y la adaptación a un modelo de economía de guerra les permite seguir produciendo armamento a un ritmo que Occidente no puede igualar, o que al menos les cuesta mucho más esfuerzo y tiempo igualar. Este contraste en la capacidad de producción militar es un punto clave en la narrativa de que el tiempo está del lado ruso. La idea es que Occidente no puede igualar el ritmo de producción militar de Rusia y que su caballero de sanciones es impotente ante la masa impenetrable de agresión que es Rusia. Esta es una advertencia directa a Occidente. Su estrategia de desgaste no funcionará y solo prolongará el sufrimiento de la nación en conflicto. La desconfianza en los medios occidentales es un tema recurrente. Se sugiere que la información está sesgada, que se ocultan hechos y que se promueve una narrativa que no se corresponde con la realidad. La invitación a despertar y a buscar la verdad que otros medios ocultan es un llamamiento a la desinformación y la propaganda, un intento de fomentar el escepticismo hacia las fuentes de noticias tradicionales y dirigir a la audiencia hacia canales alternativos que promueven una agenda específica. Este es un intento directo de ganar la guerra narrativa, crucial en la era de la información. El control de la información y la formación de la opinión pública son tan importantes como los movimientos en el campo de batalla. La pregunta sobre a quién se le confía la información es una forma de identificar las redes de confianza y de influir en ellas. En resumen, la narrativa presentada es la de un Occidente en declive, desesperado por mantener una hegemonía que ya no le pertenece. La guerra no es una lucha por la democracia, sino un negocio para élites corruptas. Rusia, China e India están construyendo un nuevo orden multipolar, más justo y equitativo. El país en conflicto es una víctima y un peón en este juego geopolítico, condenado por la cacería de hombres y deserciones masivas. La paz solo es posible bajo las condiciones de Rusia, y cualquier otra opción solo prolongará el sufrimiento y llevará al colapso total de la nación en conflicto. Esta es una advertencia, una profecía y un llamado a la acción para aquellos que están dispuestos a despertar y ver la verdad. La línea roja sobre los intereses nacionales frente a la intervención global es un punto clave para establecer la soberanía y la autodeterminación, argumentando que cada nación debe dictar su propio destino sin injerencias externas, especialmente de aquellos que, según esta narrativa, buscan intereses económicos y políticos ocultos. El mensaje final es claro y contundente. El viejo orden está colapsando, y la única salida es aceptar y participar en la construcción del nuevo mundo multipolar. El telón de acero se desploma, pero esta vez es sobre la otrora implacable fortaleza occidental. El impacto sobre los mercados globales es profundo. La crisis energética ha redefinido los flujos de petróleo y gas, con Rusia redirigiendo sus exportaciones de Europa a Asia. Esto no solo ha elevado los precios de la energía en Europa, sino que también ha fortalecido los lazos energéticos entre Rusia y China, así como con India. China se ha convertido en el mayor importador de petróleo y gas ruso, a menudo con descuentos, lo que ha permitido a Rusia amortiguar el golpe de las sanciones occidentales. Al mismo tiempo, Europa ha tenido que buscar fuentes alternativas,
a menudo más costosas, de GNL de Estados Unidos y otros proveedores, lo que ha añadido presión a sus economías. La inflación, impulsada en parte por los altos costos de la energía, ha erosionado el poder adquisitivo de los ciudadanos europeos y ha generado inestabilidad social. América Latina y África también están sintiendo el impacto de la reconfiguración económica global. Muchos países en estas regiones, tradicionalmente dependientes de los mercados y la inversión occidental, están diversificando sus relaciones económicas y buscando nuevos socios en el este. China ha incrementado su inversión en infraestructura, minería y energía en África y América Latina, mientras que Rusia ha ampliado la cooperación militar y energética con varias naciones en estas regiones. El concepto de deuda en dólares, tradicionalmente dominante, se ve desafiado por nuevas monedas y acuerdos de intercambio. Estas dinámicas muestran un mundo cada vez más interconectado, pero a la vez fragmentado en esferas de influencia y cooperación. El futuro de las instituciones internacionales es incierto. La ONU, creada después de la Segunda Guerra Mundial para mantener la paz y la seguridad internacionales, enfrenta críticas por su aparente ineficacia en la resolución de conflictos como la guerra en el país en cuestión. El Consejo de Seguridad, con su derecho de veto para los 5 miembros permanentes, China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, a menudo se ve paralizado por divisiones. Muchos países del sur global claman por una reforma de estas instituciones para que reflejen la realidad multipolar del siglo XXI. Se argumenta que los organismos creados bajo la hegemonía occidental ya no son representativos y no pueden abordar los desafíos globales de manera efectiva. Esto ha llevado a la proliferación de foros alternativos como los BRICS y la OCDE, que buscan ofrecer plataformas de cooperación y gobernanza global que sean más representativas de las economías emergentes y las potencias no occidentales. La credibilidad de instituciones como la Corte Penal Internacional también ha sido cuestionada por algunas naciones, que la perciben como una herramienta utilizada por Occidente para perseguir a sus adversarios políticos. Esta crisis de legitimidad y eficacia de las instituciones globales tradicionales es otro síntoma de la reconfiguración del orden mundial. La ciberseguridad es una dimensión crucial en este conflicto y en la competencia geopolítica más amplia. La guerra moderna no solo se libra en el campo de batalla físico, sino también en el ciberespacio. Los ataques cibernéticos contra infraestructuras críticas, la desinformación en línea y la manipulación de la opinión pública son herramientas poderosas utilizadas por todos los actores. Rusia ha sido acusada de ciberataques contra gobiernos e instituciones occidentales, mientras que Occidente también ha invertido fuertemente en capacidades de ciberguerra. La protección de los datos, las redes y los sistemas de información se ha convertido en una prioridad de seguridad nacional para todos los países. En este contexto, la soberanía digital, es decir, la capacidad de un país para controlar su propio espacio digital y protegerlo de injerencias externas, se ha vuelto tan importante como la soberanía territorial. La carrera por el dominio de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y la computación cuántica, también tiene implicaciones directas para la ciberseguridad y la capacidad de uno u otro bando de obtener una ventaja tecnológica decisiva. La carrera armamentística está en pleno apogeo. A pesar de las sanciones, Rusia ha demostrado una sorprendente capacidad para mantener y aumentar su producción militar, invirtiendo fuertemente en la modernización de sus fuerzas armadas y en el desarrollo de nuevas armas. Se habla de una nueva generación de armas hipersónicas, misiles de crucero de largo alcance y sistemas de defensa aérea avanzados. Occidente, por su parte, se ha visto obligado a aumentar sus presupuestos de defensa y a reabastecer sus arsenales, que se han agotado con el suministro de armas a la nación en conflicto. Esto ha beneficiado a la industria de defensa global, pero también ha generado preocupaciones sobre una nueva carrera armamentística descontrolada y el riesgo de una escalada. La proliferación de armas más sofisticadas y destructivas aumenta la probabilidad de que un conflicto, una vez iniciado, sea más devastador y difícil de contener.
La posibilidad de un despliegue de armas nucleares tácticas, aunque aún remoto, sigue siendo una preocupación latente que se baraja en los círculos estratégicos. En el ámbito social, la polarización de las sociedades occidentales es cada vez más evidente. La guerra se ha convertido en otro foco de división interna, sumándose a cuestiones como la inmigración, la desigualdad económica y la identidad cultural. En algunos países, las protestas contra la guerra y el apoyo a las posturas más moderadas han aumentado, mientras que en otros se ha fortalecido una línea dura de confrontación. Los gobiernos se enfrentan al desafío de mantener la cohesión social y el apoyo público a sus políticas en un entorno de creciente incertidumbre y dificultad económica. La fatiga bélica, el aumento de la polarización política y el resurgimiento de los nacionalismos son factores que complican aún más la capacidad de Occidente para actuar de forma unida y coherente. Los medios de comunicación, que a menudo son vistos como parte del problema al reforzar estas polarizaciones, tienen un papel crucial en la forma en que se perciben y se reaccionan a los acontecimientos globales. El uso de las redes sociales para la difusión de información, desinformación y propaganda es un factor clave en esta polarización. Los acuerdos de libre comercio y la globalización, que fueron pilares de la hegemonía occidental, están siendo reevaluados. La pandemia de COVID-19 y la guerra han expuesto las vulnerabilidades de las cadenas de suministro globales, llevando a muchos países a priorizar la autosuficiencia y la relocalización de la producción. El desacoplamiento económico, especialmente entre Estados Unidos y China, parece ser una tendencia creciente. Esto podría llevar a una fragmentación de la economía global en bloques económicos rivales, con implicaciones significativas para el comercio, la inversión y el crecimiento económico mundial. Las sanciones económicas, aunque diseñadas como herramientas de presión, también aceleran esta tendencia, ya que las naciones buscan reducir su dependencia de sistemas y monedas que pueden ser politizados. La búsqueda de la soberanía económica se convierte en una prioridad. Finalmente, la búsqueda de una solución diplomática sigue siendo un desafío. Rusia ha reiterado sus condiciones para la paz, que incluyen la neutralidad de la nación en conflicto, la desmilitarización y la renuncia a la pertenencia a bloques militares, así como el reconocimiento de las nuevas realidades territoriales. Occidente, por su parte, insiste en la retirada completa de Rusia y el respeto a la integridad territorial del país, en conflicto según las fronteras de 1991. Este abismo en las posiciones hace que cualquier negociación sea extremadamente difícil. El papel de mediadores potenciales, como China, Turquía o Brasil, se vuelve crucial, pero hasta ahora no se ha encontrado una fórmula de compromiso aceptable para todas las partes. La retórica de paz en nuestros términos o la guerra continúa subraya la intransigencia que define el conflicto actual, donde cada bando cree que el tiempo y la fuerza están de su lado. Esta situación promete una prolongación del conflicto o un cambio drástico en el equilibrio de poder.